Segunda parte de nuestro programa esta mañana de martes. Este día nos acompaña la licenciada Yancy Urbina. Ella es la presidenta de la Defensoría del Consumidor, y también el señor Antonio Serra, coordinador del programa legal de la Oficina de Consumers International para América Latina y el Caribe. Él maneja el trabajo regional en los servicios financieros y la protección de los consumidores. Tenemos un evento muy importante este día. El país se convierte en el país sede del primer Congreso de Consumidores y Consumidoras de El Salvador. Se va a hablar también del trabajo en general que se realiza por parte de las defensorías e instituciones similares. Señora, buenos días y gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Moisés. Un gusto estar con usted y con todos los amigos y amigas televidentes. Me acompaña hoy Antonino Serra. Antonino Serra, Antonio, le dije yo. Colega de Consumers International, que nos visita hoy en el país, y estamos muy contentos de su visita, pero también de la actividad que vamos a desarrollar hoy, en cuanto que es parte de los mandatos que nos da la Ley de Protección al Consumidor y la Política Nacional de Protección al Consumidor, que es el fomento a las asociaciones de consumidores en nuestro país. Así que estamos muy complacidos de la visita y encantados de que vamos a tener este evento este día, que va en línea, Moisés, de ampliar el marco de protección, de educación, de información a la población consumidora en nuestro país. ¿Qué se busca con este primer congreso? Es un primer congreso que conjunta a más de 24 asociaciones de consumidores que existen en nuestro país, que son organizaciones locales que provienen, por ejemplo, de Soyapango, de Mexicanos, de Santa Elena en Usulután, también de Puerto El Triunfo, que son expresiones de organización de consumidores en el territorio, a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Son 24 que ya están formadas y hay 3 en proceso en San Miguel, por ejemplo, en Hilo Vasco, que son organización de consumidores que procuran encontrarse para buscar soluciones a problemáticas de consumo que están experimentando en sus territorios, o también por el interés, Moisés, de conocer un poco más esta materia de consumo, porque recordemos que el consumo es un tema en el que debemos conocerlo, aprenderlo, identificarlo, para que podamos ir haciendo efectivos nuestros derechos en la vida cotidiana, porque todos los días hay una acción de consumo de parte de todos nosotros. Así. No. ¿Son ONGs estas o son organizaciones? Son asociaciones, Moisés. Esto no son ONGs, son asociaciones que son debidamente acreditadas por la Defensoría del Consumidor, pero que previamente hay un proceso de legalización en el Ministerio de Gobernación. Ahora, déjeme entenderlo. ¿Son asociaciones en las que un ciudadano común puede llegar a presentar denuncias ante ellos y ellos se encargan de trasladarlas ante ustedes, o me equivoco? Ellos son un facilitador. Pueden ocupar ahora las asociaciones, con la reforma a la Ley de Protección al Consumidor que ha sido vigente ya. Las mismas asociaciones pueden ejercer la representación de consumidores ante cualquier instancia, tanto en el ámbito administrativo como en la Defensoría, como también en el ámbito judicial. La reforma a la Ley de Protección al Consumidor le dio unas facultades nuevas a las asociaciones para que puedan ejercer esa representación. Esto es muy positivo, Moisés, porque imaginemos que hay consumidores que experimentan alguna problemática de consumo sobre notificaciones, sobre algún servicio público en particular. Directamente estas entidades las asociaciones pueden, como expresión de la voluntad de los consumidores de esa localidad o de ese colectivo que experimenta el problema de consumo, pueden ejercer la representación. Eso es muy importante porque se lo da la reforma a la Ley de Protección al Consumidor. Eso no evita ni contradice la acción proactiva de la Defensoría del Consumidor en esa materia, porque la Defensoría encuentra como su aliado natural las asociaciones de consumidores para el trabajo de educación, de información, de divulgación sobre diferentes temas
que son, digamos, el corazón de la preocupación de los consumidores. No, pero qué interesante cuando se tiene una asociación así que pueda estar trabajando en el interior del país y que no necesite que la persona que tiene algún problema tenga que abocarse personalmente, sino que lo puede hacer incluso en grupo para un mismo problema que se tiene en una determinada región. Eso es muy importante. Fíjese de que la expresión nacional para nosotros, las asociaciones de consumidores, sin embargo, la Defensoría, así como otras entidades en nuestro país, hacemos parte de Consumers International, que es una grande organización, una federación de organizaciones de consumidores en el mundo. Consumers International tiene más de 240 asociados en 120 países del mundo, y ese es, queremos hoy en este día encontrar tanto la expresión local sobre los temas de consumo con esa agenda internacional que está también vigente en estos días a través de Consumers International. Por eso hemos invitado a Antonino de la Serra para que nos acompañe hoy en este congreso. También, Moisés, porque quiero comentarle que en el ámbito internacional este es un momento muy importante, está la discusión sobre las directrices de Naciones Unidas en materia de protección al consumidor. Hay un proceso de revisión que está llevando a cabo el Comité de Comercio y Desarrollo, el Comité de Naciones Unidas en materia de comercio y desarrollo, y esto puede tener un proceso de ampliación que está tendiendo a ampliar esas directrices de Naciones Unidas, que son lineamientos para los gobiernos, para el sector privado, para las asociaciones, que son lineamientos de Naciones Unidas en materia de protección al consumidor. Ese es un ámbito muy importante en la agenda internacional en este momento. Muy bien, don Antonino, resúmanos un poco cuál va a ser su participación este día en este primer congreso, y tal vez nos pueda hacer una evaluación de cómo se ve el manejo de la protección al consumidor en El Salvador, desde afuera. Mi participación en el congreso está directamente relacionada con lo que Yancy mencionaba recién. En este momento, tal vez uno de los aspectos más importantes a nivel internacional de la protección al consumidor es este proceso de revisión de las directrices de Naciones Unidas para la protección al consumidor, que es el único documento a nivel internacional y a nivel de Naciones Unidas que establece una serie de principios y estándares mínimos que se consideran que los países deben adoptar para proteger adecuadamente a sus consumidores. Y hay un proceso de revisión porque las directrices que fueron aprobadas en el año 85, evidentemente... Ya pasaron. Ya pasaron. Yo tengo algunos datos para comentar hoy en el Congreso, pero por ejemplo, en el año 85 faltaban todavía 5 años para que apareciera por primera vez, en el año 85 faltaban 5 años todavía para que apareciera por primera vez la masificación de las computadoras, por ejemplo. Y Facebook o el iPod eran cosas impensables. Y hoy, que son nuestra realidad, es necesario adaptar esa realidad a las cuestiones o los temas que han generado todo ese tipo de avances tecnológicos, por mencionar solamente algunos. Y entonces, estas directrices que han servido en todo el mundo como base de desarrollo de las legislaciones y las políticas de protección al consumidor en cada uno de los países, son una base que deben estar muy presentes. Yo hablaba con Yancy ayer sobre la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor de El Salvador, que ha receptado y ha hecho suyos muchos de estos principios que están en las directrices y que a la legislación interna de El Salvador todavía le faltaba incluir. Usted mencionó recién una cosa muy importante, que es esta posibilidad de que los consumidores y las asociaciones de consumidores que los representan puedan reclamar de manera conjunta por un mismo problema, lo que se conoce como acciones de clase o acciones colectivas, porque es totalmente, yo diría, de sentido común hacer eso. En muchos países latinoamericanos que tienen esta posibilidad en sus legislaciones, se han conseguido grandes triunfos, diría yo, para los consumidores en cosas que individualmente son muy pequeñas. Hay muchos casos en donde, un banco le
cobra al consumidor sin consultarle, pongamos 25 centavos, y si tiene 2 millones de clientes, uno puede hacer bien la cuenta y saber cuál es el impacto para el banco. Ahora, seguramente el consumidor por esos 25 centavos individualmente no va a reclamar. Entonces, esta posibilidad de que esos 25 centavos vuelvan al consumidor, porque son del consumidor, lo da este tipo de caminos, de procedimientos que están en la ley. ¿Cómo veo al Salvador desde afuera? Mire, cuando también usted hablaba, yo pensaba una cosa. Para el trabajo de Consumers International, que lo que busca es tratar de representar a nivel global a los consumidores, lo que le pasa a los consumidores del interior de El Salvador es relevante, porque esos son los problemas que tiene la gente. Esas cosas son las que cada uno de nosotros, y cuando digo cada uno de nosotros son las organizaciones de consumidores que trabajan en esa área, la Defensoría a nivel nacional o una organización como Consumers International a nivel global, tenemos que mirar para saber qué podemos hacer para que esos consumidores del interior de El Salvador o de Nicaragua, o de México, de Argentina, o de Chile o de Malasia puedan estar mejor todos los días. Entonces esas experiencias son invaluables. Y lo que yo veo desde El Salvador, yo trabajo hace ya más de 20 años en el tema de protección al consumidor, para mí El Salvador siempre ha sido un modelo muy interesante y muy exitoso. El Salvador tiene un desarrollo del movimiento de consumidores que es envidiable. Primero, yo diría, por los 90, con una fuerte presencia de las organizaciones, o de la organización de la sociedad civil, de las organizaciones de consumidores, en llevar este tema al primer plano. Luego, diría yo, con la instalación del tema y una toma de decisión que fue muy importante, que es la creación de la Defensoría. Un organismo autónomo, con recursos para poder llevar adelante esta política de la que hablaba Yancy. Y yo diría que el círculo, si bien no se cerró, porque esto no se cierra nunca, pero sí que dio un paso muy grande, fue en la reforma de la ley. Porque le dio mayor poder, no solamente a la Defensoría, para poder concretamente llevar adelante esas políticas, sino que también se lo dio a los consumidores. Exactamente. Y entonces eso para mí es un círculo virtuoso y que hoy se está viendo concretamente resultados muy positivos. Ahora, una pregunta. ¿Tiene la ley, de acuerdo a lo que usted ha visto, los suficientes dientes como para ayudar a los consumidores? Yo no tengo ninguna duda de eso. Ahora, siempre digo lo mismo. Uno puede tener la mejor ley del mundo, una ley perfecta, que sea modelo. Sin embargo, eso es solo, o quizás la base muy importante, pero luego es lo que se hace con esa ley. Y entonces ahí es donde entra el tema y yo creo que la base de hoy de El Salvador, con su ley de protección al consumidor, es muy buena. Si a eso se complementa el trabajo de la Defensoría y el trabajo que se está haciendo con los grupos de asociaciones de defensa del consumidor en todo el país, me parece que el resultado no puede ser sino muy bueno. Seguramente habrá que ajustar cosas, se harán cosas mejor, peor, digamos, pero eso tiene que ver con el avance. Y yo creo, otra cosa que es muy importante, que la Defensoría está haciendo y que se multiplicará sin duda con las organizaciones de consumidores y con la realización de este primer congreso, que es que el consumidor sepa que tiene derechos. Porque en realidad es el consumidor el primero que tiene diría yo, que reaccionar. Tiene un problema, conoce sus derechos y acciona. Conversamos antes de salir al aire esto de que hoy los consumidores tienen otras herramientas y por ahí dicen, bueno, tengo este problema y el proveedor por ahí no se lo quiere solucionar y dice, bueno, mire que voy a ir a tal lugar, a la Defensoría, bueno, a ver, veamos. Hablemos un poquito. Claro, y eso pasa en la realidad y pasa en la mayoría de los países donde no solamente hay ley, sino, como dijo Yancy antes, hay una política de protección del consumidor. Muy bien, tenemos que hacer la primera pausa. Una pequeña pausa y ya regresamos.
La segunda parte de nuestro programa esta mañana, la licenciada Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor, y el señor Antonino Serra, coordinador del programa legal de la Oficina de Consumers International para América Latina y el Caribe, y que maneja el trabajo regional en los servicios financieros y la protección de los consumidores. Solo quería hacerle una pregunta, señora, yo sé que tiene un tema importante que quiere agregar, pero hace poco vimos la lista de las empresas más denunciadas o de las instituciones más denunciadas y la que ocupaba el primer lugar, si mal no recuerdo, era ANDA. Es así, ¿verdad? Es así. Ahora, usted me comentaba, y esto lo platicábamos en la pausa comercial, de que además de esta lista hoy están sacando una nueva lista también, que tiene mucho que ver con esta primera lista del top 10 de los más denunciados. Sí, efectivamente, Moisés, cada semestre la Defensoría del Consumidor pone a disposición del público y de las autoridades el listado de los 10 proveedores que han tenido más denuncias presentadas en la Defensoría del Consumidor. Denuncias presentadas en la Defensoría del Consumidor, esto es importante. Y le llamamos el top 10 de los más denunciados. Este año también hemos incluido en esa misma información que ponemos a disposición del público cuál es el comportamiento de estos proveedores más denunciados en relación a cuáles, si logran llegar a conciliación, a un avenimiento, a una conciliación con el consumidor y cuál es el resultado final de esa reclamación. Y en esto pues le estamos brindando la información al consumidor. Mire, estos son los más denunciados, pero también estos son los que tienen mayor nivel de conciliación y que cierran los casos, que llegan a un acuerdo con el consumidor en favor de la pretensión que el consumidor o la consumidora ha presentado. Eso es importante porque nos da la oportunidad de que el consumidor tenga la información, como nos dice la ley, de manera completa, veraz, oportuna, para que pueda tomar mejores decisiones de compra. En el caso del servicio de agua potable, efectivamente es el primer lugar en mayor reclamación. Hay que tener en cuenta que es un servicio masivo también y que a eso tributa esa cantidad de reclamaciones que tenemos. Y es importante compartir con la ciudadanía que en el último semestre el 72% de esas reclamaciones presentadas, de esas denuncias presentadas en materia de servicios de agua potable contra ANDA han tenido una solución favorable a la pretensión del consumidor. Esto nos va variando porque hace algunos semestres atrás todavía estábamos en el 56%, ahora ya estamos en un 72%. Y también, al igual, hay otros servicios que van variando. Hay algunos proveedores de servicios financieros que se han movido, digamos, en la posición. Algunos han crecido, otros han disminuido. Y es una información que nos parece muy útil, la pueden consultar en la página web de la Defensoría del Consumidor para que usted conozca de primera mano cuáles son los principales sectores en los cuales hay más reclamaciones y cuáles son el comportamiento de los proveedores al acceder a una reclamación de parte del consumidor con un acuerdo favorable a la pretensión. Entonces, es como una información que siempre estamos cada semestre actualizando, Moisés, porque el mercado en nuestro país es un mercado muy dinámico. En materia de consumo hay una movilidad muy alta y nos parece que los consumidores podemos tener mejores decisiones de compra en cuanto tengamos una información oportuna, veraz, que nos haga, digamos, ser mejores electores a la hora de decidir nuestra compra. Ahora, y creo que te justicia también que si aparecen dentro del listado de las instituciones más demandadas, pero es de las que más concilien, también creo que hay buen espíritu y buena ley de la empresa de tratar de buscarle soluciones a eso. Y puede ser que el sistema sea no tal vez masivo como ANDA, pero sí uno de los proveedores de mayor cantidad de servicios en el país. Sí, efectivamente, Moisés. Hay que recordar que hay servicios que han ido creciendo mucho en nuestro país, como es, por ejemplo, el servicio de telecomunicaciones, entra telefonía, internet, cable de televisión, que son servicios que van creciendo mucho, que han ido también innovando en la oferta a los consumidores
y como son mercados que se van poniendo a prueba en servicios paquetizados, en otro tipo de servicios que van ofertándose a los consumidores, siempre es importante que los consumidores leamos un poquito, nos informemos un poco sobre cuál es la práctica de otros que han estado ya adquiriendo esos servicios. A eso contribuye, a eso tributa, digamos, esta información que siempre estamos poniendo a disposición del público. Muy bien. Licenciada, tengo entendido, quería hacer un anuncio, sí, porque hay una segunda parte también. Le comentaba, quería completar una parte de la información que nos hacía Antonino, y es que también tenemos un marco nuevo en el país que se ha ido construyendo en materia de protección al consumidor, que son nuevas normativas que aportan también, contribuyen a la protección de los consumidores. Me refiero, por ejemplo, al tema de la ley de medicamentos, la ley de lotificaciones, la ley especial de lotificaciones y parcelaciones de uso habitacional. También tenemos la ley de calidad, la ley contra la usura, la ley de información del historial crediticio de las personas consumidoras, que junto a la reforma a la ley de protección al consumidor forman un entramado de una nueva legislación que aporta, que contribuye a la protección de los consumidores. Todas estas legislaciones dan nuevas atribuciones también a la Defensoría del Consumidor, que es la entidad creada por ley para acompañar, apoyar a los consumidores en la defensa de sus derechos. Estos son nuevas legislaciones, Moisés, que van muy de la mano de las directrices de Naciones Unidas, porque las directrices de Naciones Unidas prácticamente nos señalan rumbo, camino, lineamientos en materia de seguridad, salud y seguridad en el consumo. También nos da la protección de intereses económicos, derechos económicos de los consumidores. Hay nuevos temas que debemos ir integrando, es cierto, a los lineamientos, y bueno, eso es un proceso que yo creo que vamos dando en el país, que nos coloca ciertamente en una posición avanzada en materia de protección a los consumidores. Esto no quería dejarlo pasar porque la ley de protección al consumidor es una parte, pero hay otros cuerpos de ley que se han desarrollado en los últimos 2 años, que van completando este entramado de protección a los consumidores y consumidoras, que van muy de la mano de cómo ha ido actualizándose, innovándose los mercados en nuestro país. Y le hemos visto muy de cerca trabajando usted con el director nacional de medicamentos, sobre todo en los últimos meses. Sí, Moisés, quiero mencionarle que ese es los lineamientos de las directrices de Naciones Unidas, mandan a los gobiernos a desarrollar acciones en materia de medicamentos, y prácticamente la ley de medicamentos va al encuentro de esto. La Defensoría ha ido al encuentro de la ley de medicamentos y de la aplicación de esta ley, porque representa ciertamente una gran oportunidad para proteger los derechos económicos de los consumidores, pero también el acceso y garantizar el acceso a la salud y a la seguridad en el consumo. Un tema es actualmente precios en medicamentos, pero también viene el tema de calidad, que es un aspecto muy relevante para los consumidores y las consumidoras, y en eso la Defensoría pues tiene todo su compromiso de acompañar la implementación de esta ley y de las otras que le estaba mencionando, porque son intereses claves para los consumidores. Señora, quiero agradecerle el tiempo que nos ha brindado esta mañana. Éxito en el seminario, en el congreso que van a tener este día. Gracias a usted también, Antonino. Muchas gracias. Y solo para despedirme, señora, sí, un comentario que ha hecho un par de personas en las redes sociales, que le ponga mucha atención. Dice de que en los precios de la canasta básica, que se fije por favor mucho en lo que es el precio de la leche. Parece que ha estado subiendo en los últimos días de una forma alarmante. Lo pusieron en las redes sociales, se lo traslado. Muchas gracias, Moisés. La Defensoría está atenta a los comentarios de los que nos envían a través de las redes sociales, correo electrónico. Esto para nosotros, la interacción con los consumidores por esas vías es excelente. Quiero decirle que los consumidores nos dan pistas muy importantes y nos contribuyen para que la Defensoría vaya directamente a la atención, al encuentro de alguna problemática que está presentando. Le tomo la palabra a los amigos y amigas que han escrito estos comentarios y vamos a dar seguimiento. Gracias, señora. Antonino, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted, hasta luego. Y a usted también, gracias por habernos acompañado en esta mañana de martes. Le esperamos mañana a la mitad de la semana.